En esta mañana, gloria al Señor, gloria al Rey de Reyes, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Qué bueno que puedas conectarte en esta hora para que puedas recibir del mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, que seamos plenamente edificados en su preciosa palabra. Hemos denominado este mensaje 6 leyes, misericordia divina, porque la palabra de Dios nos deja ver con claridad, con exactitud, que cuando nosotros obedecemos a lo que el Señor dice, la misericordia de Dios, esa misericordia divina se va a extender sobre cada una de nuestras vidas. Y hoy vamos a analizar 6 leyes que están dentro de la palabra de Dios, en las cuales el Señor dijo algo, pero a la vez prometió algo sobre aquellos que lo cumpliesen, sobre aquellos que lo obedeciesen. Por eso quiero que mires inicialmente Lucas capítulo 6, el verso 38. Lucas 6, verso 38. Dice la preciosa palabra del Señor así: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén y amén. ¿Cuál es la ley de la cual el Señor está hablando? La primera ley de la que el Señor está hablando acá es que si tú das, se te dará de la misma manera. Habla de responsabilidad y habla de recompensa a la vez. Es donde Dios está mostrando con claridad cómo de la manera en que nosotros obviamente sembremos, de la misma manera vamos a recibir. Aquí el contexto está hablando algo importante. Voy a volverlo a leer. Estamos en Lucas 6, verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí el Señor está hablando literalmente de lo que damos de nosotros mismos, de nuestro corazón, de lo que podemos dar hacia los demás, un abrazo, el afecto, el amor, la confianza. Aquí el Señor está hablando literalmente de cómo nosotros, ¿sí?, de lo que tenemos en nuestro corazón realmente vamos a brindar, pero el Señor está diciendo con la misma medida con que ustedes miden, os volverán a medir. Es decir, si tú das afecto, si tú das cariño entrañable, si tú realmente estás consciente de no estar juzgando a los demás, de no estar criticando a los demás, ahí es donde tú te darás cuenta fielmente de cómo el Señor obviamente recompensará en tu vida de la misma manera. Debemos entonces tener cuidado del trato que nosotros tenemos con los demás. Esa primera ley de la cual la palabra habla, de, como te decía, habla de una responsabilidad, la responsabilidad de tener a los demás como superiores a sí mismos, de mirarlos realmente como Dios los ve, de que no haya un pueblo que esté juzgando, criticando, porque ese es el contexto en el que el Señor viene hablando. ¿Sí? Si tú hablas mal de los demás, créeme que los demás hablarán mal de ti. Si tú eres una persona genuina, auténtica en el Señor, con el amor de Cristo, créeme que de la misma manera los demás te medirán a ti, verán en ti un hijo, una hija de Dios, en las cuales pueden llegar a confiar, a depositar obviamente su amor, su confianza. Entonces habla de esa responsabilidad, pero hay una recompensa. Obviamente nosotros siempre esperamos recibir de los demás cosas buenas. Para que tú puedas recibir de los demás cosas buenas, encárgate siempre de hacer lo correcto delante del Señor, delante de los hombres, ¿sí? Que en tu corazón fluya el amor de Cristo, que en tu corazón realmente se revele el amor de Dios y que tú le puedas brindar a todos los que están a tu alrededor del amor de Dios. Entonces el Señor decía: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entonces tú debes tener cuidado frente a esto, en el trato con tus semejantes, en el trato con los demás. ¿Qué les estás brindando a ellos? A veces tú esperas recibir de parte de los demás algo bueno, pero es que tú no estás brindando lo mejor de ti. Tú no estás dando sinceramente en tu corazón lo que deberías dar de parte de Dios a los demás.
Alguno dirá, pero yo he sido una persona buena y he recibido malos tratos, por lo contrario he recibido ofensas. No importa, mi amado, tú estás haciendo lo correcto delante de Dios y te aseguro que frente a lo que dice la palabra, habrá algún momento determinado en que los demás tendrán que reconocer quién eres tú realmente en Cristo Jesús. En Lucas 6, el verso 31, mira lo que dice la palabra, Lucas 6, 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De la misma manera como tú y yo queremos realmente que los demás hagan con nosotros, pues haz tú con ellos. Volvemos a lo mismo, ¿cómo esperamos, mis amados, ver en el Señor, ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, ver un trato genuino, auténtico sobre nuestras vidas si nosotros no estamos tratando bien a las personas que están a nuestro alrededor? Ese es el detalle. ¿Sí? Que genuinamente no estamos dando honor, gloria al Señor a través de nuestras vidas, dando testimonio de que el Señor realmente está en nuestro corazón. A veces tratas a tus semejantes de la manera incorrecta y esa no es la manera en la que Dios quiere que tú hagas. Vuelvo a leer, si tú quieres que los hombres o como queréis que lo hagan los hombres con vosotros, pues así hace también vosotros con ellos. Es darles ese trato de dignidad, de amor. No es porque lo merezcan o no lo merezcan. O sea, si fuera por eso, Dios en ningún momento nos habría dado de su amor y de su misericordia. Lo que nosotros observamos acá claramente es cómo el Señor pues está con nosotros y en su infinito amor y en su infinita misericordia nos ha brindado de su amor y por eso nosotros hemos podido llegar a recibir la salvación de una manera gratuita porque el Señor ha sido bueno y misericordioso con todos nosotros. Mira también Lucas 12. El verso 41. Ve allí conmigo, Lucas 12, verso 41. Mira lo que dice acá la palabra al respecto. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual, dice la palabra acá, su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embregarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día en que éste no le espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esta parábola habla acerca del siervo infiel. Y lo que está tratando de mostrar la palabra es que ese siervo se mantendría fiel aparentemente mientras el Señor lo estuviese observando. Pero sería infiel diciendo es que mi Señor tarda en venir, entonces él se comportaría de la manera en que a él le pareciera. Esto lo que me deja ver es que muchos aparentan, o sea, no muestran realmente lo que son en el Señor, o sea, tratan de ser afectuosos, amorosos, cuando alguien les está observando, cuando alguien dentro de la iglesia obviamente les está viendo, pero en sus casas, en la intimidad, son personas totalmente diferentes, que dan maltrato a sus semejantes. Y recuerda que estamos hablando acá de que dad y se os dará, de que si yo quiero recibir lo bueno de los demás, pues debo brindarles lo mejor de mí. Entonces tú tienes que ser una persona auténtica. Esta es una ley en la cual la palabra nos está hablando de que yo debo ser el mismo en todo el tiempo. O sea que yo no puedo decir es que mi Señor tarda en venir. Entonces como Él tarda en venir me voy a comportar de esta manera, no voy a hacer lo correcto delante de Dios. Y mira lo que dice acá. Vendrá el Señor, verso 46, de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no lo sabe y le castigará duramente y le pondrá ¿con quién? Con los infieles, aquel siervo que conociendo la voluntad de ese Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, ¿de qué nos sirve conocer del Señor? ¿De qué nos sirve reconocer su palabra si no estamos obedeciendo a lo que dice la palabra? Tú no puedes ser una persona que esté hablando mal de los demás, que le esté dando un maltrato a los que están a tu alrededor. Dales dignidad. Vuelvo y te repito, iglesia, no es porque lo merezcan, porque ninguno de nosotros merece absolutamente nada. Cuando yo veo esto, es la gracia de Dios y de la misma manera yo de esa gracia doy
a los demás, les doy un lugar, les doy amor, que tus palabras cambien con los que están a tu alrededor, o sea, muestra a través de tu vida que el amor de Cristo sí está genuinamente, ¿sí? Dice entonces aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, pues recibirá mucho más azotes. Qué tremendo esto. O sea, ¿qué queremos nosotros? Queremos obviamente ser recompensados, porque cuando te hablo a los que están llegando a este momento, cuando hablamos de esta ley, dad y se os dará, se está hablando de responsabilidad, pero hay una recompensa. Es decir, tú le darás a los demás ese buen trato, el amor de Dios, y en un momento determinado recibirás, tal vez no de ellos, sino de otras personas, esa recompensa, darán ese buen trato sobre tu vida. No pienses como piensa el hombre en el mundo, ¿sí? Si me tratan bien, yo lo trato bien, ¿no? O sea, el Señor dijo, amen a sus enemigos, obviamente, oren por ellos, oren por los que los ultrajan, o sea, el Señor me está enseñando a derramar de su amor en el corazón de ellos, que a través de mi vida yo pueda dar testimonio de lo que el Señor es genuinamente en mi corazón. En Mateo 18 encontramos esa segunda ley, mira lo que dice acá la palabra, Mateo 18. Miremos el verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Amén y amén. Nuestra segunda ley es esa, o sea, si tú te humillas, como el Señor lo acaba de decir acá, y te humillas como cualquiera de estos niños, serás enaltecido. ¿De qué habla entonces obviamente la palabra? Habla de exaltación, habla sencillamente de que cuando tú te humillas delante del Señor y aún delante de los hombres, Dios te va a levantar, Dios te va a enaltecer, Dios se va a glorificar. A él le preguntaban y le decían, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, como tratando de decir, Señor, ¿cuál de nosotros es el más grande, el mejor delante de tus ojos? Y él sencillamente tomó un niño que estaba allí y le dijo, así, este será el mayor. Sí, porque si alguien se humilla como este niño, porque ¿qué hacían los niños en ese momento? Los niños trataban de llegar hacia donde estaba Jesús. Ellos con un corazón humilde, sin soberbia, sin orgullo, lo único que querían estar era cerca de Jesús, con un corazón inocente. A veces nosotros necesitamos volver a esto. Queremos ser enaltecidos, queremos ser exaltados, pero no somos capaces de humillarnos delante del Señor. ¿Delante de quién se estaban humillando estos niños? Pues delante de Dios, ¿sí? Es darnos cuenta que cuando tú doblas tus rodillas, que cuando tú reconoces quién es Dios en tu vida, el Señor se va a empezar a glorificar en ti poderosamente. Mira lo que dice Mateo 23, el verso 11. Mateo 23, verso 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Todo lo contrario a lo que enseña el mundo. El Señor enseña acá y dice sencillamente, el que sea el mayor de ustedes, pues sea vuestro siervo. O sea, colóquese en la posición de siervo. Tú no puedes estar en la condición en este mundo de que quieres que los demás te sirvan. Tú debes estar en la condición de que quieres servir realmente. Tú debes estar en esa condición. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú deseas realmente. ¿Sí? Servir a Dios, servir a tu semejante, o sea, estar en pos de ayudar siempre a los demás. No estés en la posición de que los demás te sirvan y te ayuden. No es lo que enseña la palabra. Por eso esta ley de la que estamos hablando habla de humillarnos para ser enaltecidos. O sea, créeme que si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Créeme que si eres una persona servicial, que siempre está dispuesto a dar de ti, de tu tiempo, de tu ayuda a los demás, Dios se va a glorificar en tu vida poderosamente. El Señor va a obrar de una manera grande, poderosa, sobrenatural en tu vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer realmente. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer genuinamente. O sea, postrarnos ante Dios, mostrar nuestra calidad de servicio.
En Lucas 14, el verso 7, mira lo que dice la escritura. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, estoy en Lucas 14, 7, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, o sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás que gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Qué impresionante esto. Y él dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es algo claro. O sea, si tú muestras en tu vida que eres una persona soberbia, orgullosa, que conocemos a muchas personas así desafortunadamente, nos vamos a dar cuenta de que esa persona en un momento determinado va a sufrir vergüenza, va a ser humillada. Pero cuando tú eres una persona que eres prudente, que eres sabia en lo que el Señor está diciendo acá, que siempre estás, como te estoy diciendo, en pos del servicio de los demás, en pos de querer, obviamente, ayudar a los que están a tu alrededor, si eres una persona que muestra humildad, y me entiendes, la humildad se muestra con las obras, con los frutos, ¿sí? La humildad se muestra en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en la manera en que tratas a los demás. Ahí es donde Dios te va a enaltecer, y la palabra me lo dice claramente. Ahí es donde sencillamente tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. O sea, otros podrán reconocer y decir: esta persona siempre estuvo dispuesta a servir, esta persona siempre estuvo dispuesta a ayudar, ella nunca quería el reconocimiento, ella nunca quería estar en los primeros asientos, sino sencillamente fue una persona que se humilló. Créeme que son leyes, lo que el Señor nos está hablando en esta hora, leyes que si tú las colocas por obra en tu vida, Dios las va a hacer realidad en ti. Entonces, hasta el momento tenemos dos leyes: una que es dad y se os dará, del trato con los semejantes. Aquí no está hablando absolutamente nada de dinero, nada de riquezas. Ese dad y se os dará es un trato con los semejantes. De lo que tú le des a los demás, de la misma manera recibirás. La segunda ley es que si te humillas, serás enaltecido. Pero mira esta tercera ley tan impresionante, Mateo 18, verso 18. Ve allí conmigo, Mateo 18, verso 18. Dice la escritura de la siguiente manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La tercera ley, entonces, mi amada iglesia, es que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, pues el Señor responderá. Es una ley fija que está dentro de la palabra. ¿Sabes de qué habla esta ley? Habla de unidad. Habla de que tú te coloques de acuerdo con otros hermanos para orar por un propósito, para orar por una respuesta de parte de Dios. Por eso cuando hay varias personas orando por una sola necesidad, nosotros sabemos con certeza de que el Señor va a entregar una respuesta fiel, genuina, verdadera sobre nuestras vidas. Pero a veces falta esa unidad. O sea, si es necesario que tú hables con otros, que pidas apoyo en oración para que haya muchos orando por lo mismo, porque el Dios de los cielos me está diciendo acá, voy a volverlo a leer en esta parte del verso 19, la última parte dice: cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor está hablando de una respuesta genuina si estamos orando en unidad. Además habla de autoridad, porque obviamente dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y quiero explicarte bien esta parte. Lo que el Señor está diciendo acá no es que el hombre tenga la autoridad, o sea, la autoridad siempre la va a tener el Señor. Pero Dios me está diciendo: tú tienes esa autoridad para orar al Padre
en el nombre de Jesús, para que el Padre dé la respuesta. Si tú te das cuenta, el Señor es claro al decir, todo lo que pidieren le será hecho por mi Padre. O sea, Él es el que envía la respuesta. O sea, tú puedes orar, clamar a Dios, podemos orar y clamar en unidad, pero la respuesta de quién viene, del Señor. Él es el que tiene la autoridad genuinamente para dar esa respuesta. Entonces la palabra me está mostrando acá el propósito de estar unidos en oración, de clamar, de pedirle al Señor. Él está llamando a la oración, al clamor profundo. Él está llamando a que nos coloquemos de acuerdo. Cuando alguien pide oración, y digamos hay alguien enfermo y piden oración y dicen, pastor, por favor, ayúdame a orar por esto, pues obviamente ya somos 2, ya somos 3, 4 personas orando exactamente por lo mismo, y nosotros creemos en el poder de Dios y creemos que Dios se va a glorificar y que el Señor va a entregar respuesta fiel, verdadera, genuina sobre cada una de nuestras vidas. Eso es lo que podemos esperar. Y damos la gloria al Señor por eso. Ahora la pregunta es, si no hay respuesta, ¿será que no estamos orando en esa unidad? ¿Será que cada uno está orando por lo suyo? Qué bueno poder tener a alguien con el que tú te puedas unir y clamar exactamente por lo mismo. Qué bueno poder clamar a alguien y decirle, Señor, tú estás en un control absoluto, tú estás en un control total, tú vas a dar respuesta y ver la gloria de Dios. Porque sé que tanto tú y yo hemos visto respuesta de parte de Dios cuando nos hemos unido a orar, y podemos dar la gloria al Señor y podemos ver la bendición de Dios y darnos cuenta fielmente de que el Señor está con nosotros, de que no nos ha soltado de su mano, de que no se ha olvidado de ninguno de sus hijos. Solo lo que tienes que hacer es orar. Ora al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Colócate de acuerdo con otros y verás la gloria de Dios y verás la respuesta del Señor. En Mateo 7, el verso 7. Mira lo que dice la palabra, esa es nuestra cuarta ley, Mateo 7, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén y amén. Nuestra cuarta ley, iglesia, es que todo lo que tú pidas se te dará. Y cuando digo que todo lo que tú pidas, es de entender que no son los caprichos del hombre, es conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, el Señor te lo dará. O sea, no habrá impedimento para que Dios lo haga. O sea, Él te ama, Él me ama. ¿Cómo no nos va a dar respuesta? Pero Él está diciendo claramente, pidan para que se les dé. Como lo dice en el libro de Santiago, tal vez algunos no reciben porque no piden. O sea, ¿cómo vas a recibir de parte del Señor si estás pidiendo mal? Si estás pidiendo para tus propios deleites. Ese es el problema que muchos tienen, que piden cosas vanas, que piden cosas que no provienen del corazón de Dios. Cada oración que tú y yo levantemos a la presencia del Señor, debemos saber claramente si está conforme a la voluntad de nuestro Señor. Créeme que si no hay respuestas muchas veces es porque no estás orando conforme a la voluntad de Dios. O también tú debes ser paciente y esperar los tiempos, iglesia. Cuando hablo de los tiempos, son los tiempos de Dios. Alguno dirá, pastor, ha pasado demasiado tiempo y no obtengo la respuesta. No te afanes, no te angusties. La respuesta va a llegar sobre tu vida. Si tú crees en la palabra, no lo que yo te estoy diciendo en esta hora, sino crees a lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, Él me está diciendo, pide y se te dará. Cree que el Señor lo hará. Busca y hallaréis. Buscar es sencillamente escudriñar en lo más profundo, no es algo superficial. Es sencillamente escarbar, buscar en lo más profundo, en la intimidad con Dios. Entrar en un momento de intimidad realmente donde tú entiendas que allí es donde vas a encontrar la respuesta de parte del Señor. Muchos hacen oraciones muy leves, muy vanas, no son perseverantes en su oración. ¿Cómo crees que Dios va a responder? Dios habla de ser perseverante. Dios habla allí a través del apóstol Pablo que oremos sin cesar.
Y ese oremos sin cesar es sin dejar un solo día, un solo instante, un solo momento de buscar la presencia de Dios. O sea, debes ser diligente en eso, no debes desistir en eso. No, el hecho de que no veas la respuesta no te debe desanimar, antes te debe dar más fuerzas para recibir la respuesta de parte de Dios, y le vas a decir como le dijo Jacob allí en Peniel al Señor: no te soltaré hasta que tú me bendigas. En otras palabras, no te voy a dejar hasta que vea tu gloria, hasta que vea tu respuesta. Sé perseverante en tu oración y verás la gloria del Señor sobre tu vida. Entonces tú puedes pedir, y el Señor me está diciendo que me dará, que si le busco yo voy a hallar, y que si llamo Él me abrirá. Cuando esta palabra dice llamar, ¿cierto? Está hablando de que yo debo permitir que una puerta sea abierta. Son las puertas de bendición, son las puertas de la respuesta, son las puertas donde sencillamente Dios responderá a nuestras vidas y nosotros empezaremos a ver las bendiciones de Dios. Las cosas no se obtienen de la noche a la mañana. Hay cosas que se harán realidad en tu vida con oración de mucho tiempo, de mucho clamor. Y vuelvo y te digo, eso no te debe desanimar, antes eso te debe dar fortaleza, porque en el momento en que tuviste una respuesta de parte del Señor, en el momento en que tuviste efectivamente la gloria de Dios sobre tu vida, eso te debe animar a volver a orar por otras cosas, porque sabes que sí, que Dios sí responde. Ahora yo te pregunto, de lo que tú has orado, ¿habrá algo que el Señor en algún momento no te ha contestado? Yo creo que ya el Señor ha dado respuestas sobre tu vida, y eso te debe animar, como te estoy diciendo en esta mañana, a orar mucho más, a clamar al Señor, a doblar tus rodillas delante de Dios para que esa puerta se abra. La palabra entonces está diciendo: y al que llama se le abrirá. Permite que esa puerta de bendición sea abierta sobre tu vida. Pero ¿cuál es la ley que el Señor nos está enseñando? Que todo lo que tú pidas conforme a la voluntad de Dios, el Señor te lo dará. Eso habla de perseverancia. Sé perseverante en la búsqueda de Dios. Sé perseverante en la obra del Señor. Mira cómo lo dice acá el verso 11, adelantémonos un poco. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas, buenas cosas a los que le pidan? O sea, es claro. Si nosotros, siendo padres, siendo malos, podemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará lo que le pidamos? Quiero decirte que lo que está en la palabra de Dios, en la Escritura, no está ahí solamente para que quede ahí plasmado, es para que sus hijos lo crean, lo coloquen por obra. Y cuando hay hombres y mujeres capaces de creer a lo que está aquí escrito, definitivamente el Señor se glorificará fielmente sobre nuestras vidas. En Lucas 6:37 encontraremos nuestra quinta ley. Lucas 6, verso 37. Mira lo que dice la Escritura: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué está diciendo acá la primera parte del verso 37? No juzgues a los demás para que no llegues a ser juzgado en algún momento. Con la misma vara con que tú mides, allá lo habíamos hablado en una de las leyes anteriores, con la misma vara que tú mides a los demás, en algún momento tú puedes ser medido. Es algo esencial, es algo clave. La palabra también me dice en la carta a los Gálatas, quiero que vayas allí y lo mires, Gálatas 6, mira lo que dice acá la Escritura. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira lo que está diciendo acá la Escritura impresionantemente.
Dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, haciendo lo incorrecto delante de Dios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, si ustedes se tildan de ser espirituales, si ustedes se tildan realmente de estar en el camino correcto, pues ustedes restáurenle y háganlo con un espíritu de mansedumbre. En otras palabras, él está mostrando, no se le vayan encima, no lo juzguen, no lo condenen, no lo pisoteen, sino restáurenle, ayúdenle a levantar de ese momento en que ese varón, esa mujer ha caído. Y él lo dice claramente, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también caigas en lo mismo, tú no sabes. En algún momento tú llegas a juzgar a otra persona y a decir qué terrible lo que está haciendo esa persona, pero es que tú no conoces si en algún momento también podrías llegar a caer exactamente en lo mismo. Entonces la ley es clara. Dice, no juzgues a los demás para que no seas juzgado. Esto no quiere decir que no exhortemos a los que están a nuestro alrededor, de que no le hablamos, de que no le corrijamos, pero siempre hacerlo con un espíritu de mansedumbre, no con el pos de ir en juicio, de juzgar a esa persona, de condenarla. Porque es que Dios no quiere que se pierda, Dios no quiere que el enemigo tome ventaja sobre esa vida. Si nosotros somos espirituales, lo que vamos a ir a hacer es levantarle, orar por ella, clamar por ella, ayudarle a que siga en el camino en Cristo, porque cualquiera de nosotros puede llegar a ser tentado en cualquier momento sobre cualquier cosa. Por eso, primero, como dice la palabra, sí, pues saca la viga que hay en tu propio ojo antes de ir y mirar la paja que hay en el ojo ajeno. Finalmente termino con esto, como lo dice allí el verso 37, la segunda parte. Y dice, perdonad y seréis perdonados. Pues obviamente habla del perdón de los unos a los otros. Es una ley. O sea, quieres ser perdonado, queremos el perdón de Dios, hemos obtenido el perdón de Dios, pero no somos capaces de brindar el perdón a los demás. O sea, perdona a todos los que te han ofendido. Perdónalos absolutamente a todos. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado, dile, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a dejar en el pasado, como lo veíamos ayer a través de Samuel, cuando él lloraba a Saúl. El Señor le decía, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya, déjalo en el pasado, ya eso pasó. Eso es lo mismo que debemos hacer cuando queremos perdonar a alguien, dejarlo en el pasado, ya. Esa ofensa quedó allí, olvida sencillamente lo que sucedió y sigue tu camino en Cristo Jesús, porque el único que está perdiendo con la falta de perdón eres tú mismo. El único que sencillamente no puede continuar tu vida en la manera en que Dios te quiere llevar eres tú mismo. Tan solo perdona y pídele al Señor que te ayude. Reflexiona sobre lo que el Señor ha hablado en estas 6 leyes que el Señor nos ha dado en esta hora y que podamos seguir caminando fielmente en la voluntad de Dios. Si tú obedeces a lo que el Señor nos ha enseñado en esta hora, créeme que recibirás respuestas de parte de Dios. A veces las respuestas divinas se detienen porque no entendemos claramente lo que dice la palabra, pero cuando tú entiendes, como en esta mañana el Señor nos está dando esta luz para comprender las cosas, cuando tú comprendes lo que Dios está diciendo, créeme que los cielos serán abiertas, las puertas serán abiertas, las bendiciones de Dios llegarán sobre tu vida, tu corazón estará mucho mejor, tu alma estará mucho mejor, porque estás plenamente confiado en el Señor. Padre, yo quiero darte el honor, la gloria, Señor, en esta hora. Quiero pedirte por cada uno de tus hijos, Señor, para que esta palabra haya tocado sus vidas, sus corazones, para que cada uno de nosotros reflexione, Señor, a la luz de la palabra, en lo que estamos tal vez equivocados, en lo que estamos haciendo incorrectamente, Padre. Hoy te lo rogamos y te lo pedimos, dándote la gloria, la honra a ti, Señor. Ayúdanos a creer en tus promesas, en tu palabra, Señor, y que cada una de estas leyes, Señor, que tú has entregado para tus hijos, nosotros las coloquemos en obediencia fiel a nuestras vidas y podamos continuar adelante, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, que esta palabra nos sirva
para caminar en la fidelidad, en la rectitud con el Señor y podamos ver respuestas de parte del Señor. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, te invito a que lo hagas, toma unos minutos, reflexiona en esta palabra, compártelo allí en tu perfil también para que otras vidas puedan escuchar del mensaje del Evangelio. La mejor manera de que tú nos ayudes a predicar es compartiendo la palabra, ¿sí? Que tú puedas compartir este mensaje y otras vidas puedan conocer del amor de Cristo. Y recuerda visitar nuestro canal en YouTube, Iglesia Micca, Pastor Javier Ricardo. Allí encontrarás esta prédica y otras más que el Señor nos ha regalado a lo largo de todo este tiempo que bendecirán tu vida y la de tu familia. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.